Ya, a ver, voy a compartir mi pantalla. Ok, me dicen si se ve. Sí, ahora sí. ¿Se ve? Ya, súper. Ya, entonces, esta es la diapositiva, entonces voy a iniciar. Ya, bueno, comencemos. Entonces, básicamente, el nombre de la charla es Error Monitoring con Sentry.io. Eh, para las personas que son nuevas que se están conectando por primera vez, me llamo Sergio Guillén, y este es mi nick en varias redes sociales, en Twitter principalmente que estoy. Perdón. Y bueno, todos los martes tenemos siempre sesiones, ¿no? de la comunidad La Paz Cloud sobre temas de cloud, DevOps, desarrollo, etcétera. Y bueno, siempre están invitados, ¿no? Si desean compartir algo, si desean aprender, estamos siempre abiertos. Hay muchas personas que se han animado a entrar, que no tenían conocimiento de algo, pero se animaron a investigar y nos dieron charlas súper interesantes que están grabadas, ¿no? en el canal de YouTube. Entonces, esta charla igual estamos grabando, ¿no? Para subirla después al canal de YouTube, si quieren compartirla o verla más adelante. Entonces, estos son los temas que vamos a tocar, básicamente es qué es Sentry, algunos beneficios durante el desarrollo que yo he encontrado, más que muy aparte de que esto sirve mucho en producción, pero también he encontrado beneficios que hay durante el desarrollo. Vamos a ver lo que es el error monitoring, tanto en backend como frontend. Les voy a dar algunas observaciones de algunos problemas que he tenido con Sentry, con ciertas tecnologías y algunas recomendaciones de cómo empezar a utilizarlo, ¿no? Porque muchas veces ya se tiene un proyecto hecho, entonces la cosa es saber cómo utilizarlo, por dónde empezar, ¿no? Entonces, eso es lo que les voy a tocar, les voy a hablar en esta sesión. Espero que sea, creo que no va a ser muy larga, porque más que todo la idea es que mostrarles, ¿no? Los beneficios que tiene Sentry. Entonces vamos a hacer un par de demos. Y utilizarlo, la verdad, es súper sencillo. No es nada del otro mundo, es simplemente, tiene sus SDKs, entonces es leer un poco, ¿no? Cómo integrarlo con las aplicaciones, pero la verdad, más le veo el valor a esto que el valor que trae, ¿no? De saber, ¿no? Cuando ocurre un error, que eso es lo que más importante y es lo que les quiero transmitir. Entonces, Sentry básicamente es una plataforma de monitoreo de errores del lado de la aplicación. Lo interesante de esto es que puede notificarte, puedes ver cuando hay algún error en la aplicación, ya sea en el backend, en el frontend, o incluso en aplicaciones móviles, ¿no? En Android o iOS. Entonces, eso es súper interesante. Entonces, la manera en cómo funciona Sentry por detrás es, vos instalas el SDK de Sentry en tu aplicación, lo integras, y cuando tu aplicación está corriendo, si salta un error, ya sea en el backend un error 500, en el frontend tal vez algo en el renderizado, o en el mobile tal vez, bueno, no sé mucho de mobile, pero surge un error, lo que va a hacer es que la aplicación, como está integrada con el SDK de Sentry, va a enviar este error al servicio de Sentry que está en la nube, y ya uno va a poder ser alertado que ha ocurrido un error, ver más detalles del error y todo eso. Es básicamente eso, simplemente te dice cuando ha ocurrido un error en la aplicación. Entonces esto puede tener hartas aplicaciones, ¿no? O sea, se puede aplicar en realidad a varias ramas, ¿no? Desde saber cuando algo está fallando, incluso hasta eh, posibles alertas, ¿no? De saber qué tipo de requests están llegando al servidor, ¿no? Puede que hayan requests que sean payloads malignos, ¿no? Tal vez hay un escáner que está intentando atacar o algo así, ¿no? Entonces también podríamos utilizarlo así, pero en general es para saber cuando hay un error en la aplicación. Esto quería aclarar, ¿no? Si Sentry es open source o no. Es sí y no. Lo que pasa es que tiene todo lo que tiene un proyecto open source. O sea, la aplicación está disponible, la puedes modificar, adaptarla. De hecho, tiene una comunidad bastante grande. Eh, el servicio está en la nube, es de paga, tiene su versión gratuita, pero también es de paga, o sea, si quieres más features. Pero si no deseas utilizar el servicio en la nube, puedes instalarlo en tus propios servidores totalmente gratis. Y lo interesante de esto es que a diferencia de otros proyectos que suelen ser el modelo open core, o sea, es que solo el core es abierto, es open source, pero algunos features son cerrados, Sentry en realidad es todo
el 100% de los features es abierto, está disponible en GitHub. Y bueno, eso no suena pues open source, ¿no? La diferencia es que no es open source en el sentido de que no tiene una licencia open source como tal, justamente por esos problemas que alguna vez hemos discutido, ¿no? De que quieren evitar que, no sé, Amazon lo venda su servicio y ellos no ganan nada, y bueno, creo que eso es tema para otra charla, pero básicamente es eso, o sea, tiene todo lo que es un proyecto open source, excepto una licencia open source válida, ¿no? Por el Open Source Initiative. Pero básicamente es eso, ¿no? Entonces, lo interesante de esto es que sí pueden instalarlo en sus servidores. Se puede utilizar Sentry on-premise si no desean utilizar el servicio que brinda en la nube, ¿no? Entonces, algunos features que tiene Sentry es básicamente visualización de eventos, es ver cuando, o sea, ver cuando nos llega un evento. Sus SDK soportan varias tecnologías, las más comunes, y si no existe, o sea, si hay alguna tecnología que no se utiliza mucho, pero no hay el SDK, tiene su API REST con la que se puede integrar. Tenemos lo que son las alertas, es decir, que si nos llega si ocurre un error, nos puede llegar una alerta por email, por SMS, por Slack, por varios métodos, ¿no? Y justo eso me lleva a lo que hay integración con servicios third party. Algo interesante, y esto es el flujo, ¿no? Lo que usualmente pasa, ¿no? Cuando, por lo general en aplicaciones empresariales, no tanto en aplicaciones comerciales, pero en aplicaciones empresariales lo que sucede es lo siguiente. Se saca un nuevo release, el usuario está usando y pasa un error, ¿no? Entonces, muchas veces es el usuario que le dice tal vez al helpdesk del servicio o al product owner, le dice ha habido tal error, y bueno, y va escalando, ¿no? Va llegando tal vez al equipo de QA, y al final eso suele terminar en un ticket de Jira, ¿no? Pero es pues que es una serie de emails u otras cosas que al final terminan en un ticket de Jira. Lo interesante de esto es que se puede integrar con hartas plataformas. Por ejemplo, si ocurre un error, se lo puede configurar al Sentry para que cree automáticamente un ticket de Jira y se lo asigne a alguien. Eso es bien interesante, ¿no? Entonces ya nos ahorramos todo ese proceso, ¿no? Si ha habido un error, entonces ya de hecho se crea automáticamente el ticket de Jira para ya poder adicionarlo, ¿no? Ya va a estar en el backlog. También podemos integrarlo con GitHub y GitLab, en realidad con otros proveedores de Git. Esto justamente puede crear los issues y también puede interactuar con el código. Ahorita, más adelante vamos a ver eso. Luego, bueno, lo que les decía, ¿no? Notificaciones por Slack, por el chat, o SMS con Twilio, que es un servicio de SMS, ¿no? Que hay. Entonces, veamos rápido qué es como es Sentry. Bueno, esta es la plataforma. Se pueden crear una cuenta gratuita. La cuenta gratuita, básicamente el límite que tiene en el servicio en cloud, no en el servicio on-premise. En on-premise tienes todo habilitado, pero en la cuenta gratis, en su servicio cloud, básicamente puedes tener hasta 5,000 eventos por mes. En tu equipo solo puede haber, o sea, solo puedes registrar un miembro en el proyecto, o sea, solo una persona va a tener las credenciales, ¿no? Para poder acceder. El historial de eventos es hasta 30 días. Y bueno, aquí hay otras cosas, ¿no? Algunas cosas, por ejemplo, es interesante es que dependiendo cómo lo configuremos Sentry, podemos enviar metadata, ¿no? Al servicio de Sentry y podríamos hacer incluso queries, ¿no? A esta información. Entonces, eso principalmente, al menos he visto que sirve harto a los team leads, porque ahí en base o sea, en base a los queries que hacen, eh, surge la prioridad, ¿no? De qué issues se van a resolver o no, o que se van a adicionar un sprint, por ejemplo. Entonces, básicamente es eso. Es básicamente todo esto, los features se puede utilizar on-premise y nosotros vamos a usar la cuenta gratuita y es lo que vamos a hacer. Entonces, en el panel, básicamente tenemos lo que son los proyectos. Aquí podemos crear, puede ser un proyecto para backend, otro para frontend, para mobile, etcétera. Entonces, eso lo creamos los proyectos. En issues, aquí es donde llegan los eventos, entonces podemos filtrar por proyectos. En lo de Discovery, Discovery es lo que les mencionaba, ¿no? Que no está habilitado en la cuenta gratuita, pero podemos aquí hacer queries, ¿no? Tener más información sobre eventos. Issues y eventos, ahorita les voy a explicar cuál es la diferencia con un ejemplo. Aquí tenemos lo de las alertas. Mira, tienen un error. Justo, seguro Sentry se ha reportado a Sentry.
Después tenemos lo que es releases. Esto es bien interesante. Generalmente cuando sacamos una nueva versión de un software, lo que hacemos es crearle un tag, puede ser en Git, lo que sea, ¿no? Que identifique ese release. Entonces, de la misma manera podemos integrar ese release como tal con Sentry, es decirle que el nuevo release, la nueva versión de la aplicación que se está desplegando, va a estar con cierto tag y esos eventos van a llegar al release con el que lo hemos asignado, ¿no? Y lo interesante de esto es que cuando lo integramos con GitHub o GitLab, cuando hay un evento, más o menos dice los commits que posiblemente han causado el error, ¿no? Entonces a ese nivel nos puede dar, o sea, ayuda, ¿no? No nos dice está ahí el error, pero ya nos dan o ya nos da pistas, ¿no? De dónde podría estar el error, qué commit lo ha causado. Entonces eso ya ayuda, ¿no? Es justamente, ayuda a eso porque muchas veces lo más difícil es reproducir el error cuando ocurre, ¿no? Muchas veces el usuario dice ha fallado, ¿no? Pero ¿qué has hecho? Estaba usando y ha fallado, o sea, no dan información, tal vez he configurado aquí, allá, y eso es bien moroso muchas veces para el desarrollador. Y justamente a Gonzalo es un amigo que justo está conectado, trabajábamos y justamente le llegaban muchas veces tickets de estos, ¿no? Que no tenían nada de contexto, pero tenían que resolverlos, ¿no? Entonces, realmente era una tarea súper difícil. Entonces, si hubiera información que ayuda, entonces, eso siempre ayuda, ¿no? Agiliza las cosas, ¿no? Entonces, justamente es uno de los objetivos de Sentry, ¿no? Entonces, vamos a crear el proyecto, el primer proyecto. No es necesario elegir la tecnología, pero estas son algunas de las tecnologías soportadas, hay muchas más. Tenemos para el browser los frameworks más populares, Angular, Ember, Vue, React. También lo podemos usar con Vanilla JavaScript, si es que no están utilizando algún framework JavaScript en especial. Entonces igual se puede utilizar. En el servidor tenemos todo esto, ¿no? Varios frameworks conocidos, ¿no? Tanto en PHP, en Python, en Java, en C Sharp, en Ruby, en JavaScript, etcétera. Entonces puede integrar con eso. También es lo que les mencionaba, podemos utilizarlo en aplicaciones mobile y en aplicaciones de escritorio, ¿no? Que eso está interesante también. Entonces lo que vamos a hacer es crear un proyecto, lo vamos a llamar Sentry La Paz Cloud. Vamos a crear el proyecto. Entonces ya tenemos el proyecto listo. Entonces aquí ya podemos seleccionar y nuestros issues nos van a llegar acá, ¿no? Entonces aquí ya podemos hacer algunos filtros y todo eso. Entonces, a ver, continuaremos con la presentación. No sé si tienen alguna pregunta hasta aquí, ¿no? Más bien, interrúmpame nomás, siéntanse en toda la confianza, si hay alguna parte o tal vez quieren aclarar algo, tal vez me he equivocado en algo, o si tienen preguntas, no duden en interrumpirme, que es la idea, ¿no? Que aprendamos todos. Ya. Entonces, lo que les quería comentar son algunos beneficios durante el desarrollo, ¿no? Lo interesante de esto es que justamente, ¿no? Por la cultura de DevOps, la idea es que la responsabilidad del proyecto sea compartida, ¿no? Es decir, que o sea, que el desarrollador sea responsable de la aplicación no hasta que lo envíe, o sea, hasta que esté en producción, ¿no? Justamente es eso, ¿no? No es que ya he hecho mi ticket y ya es problema de los sysadmins, ¿no? De que ellos ya verán cómo despliegan y todo eso, ¿no? Justamente lo mismo para la parte, ¿no? De operaciones. Entonces, la idea es tener una responsabilidad compartida y es algo que he notado, ¿no? En equipos que han empezado, bueno, en el proyecto actual hemos empezado a utilizar esto de Sentry y he notado hartas de estas cosas, ¿no? Eh, Cuando habían errores, llegaba a los project managers, team leads, al equipo de desarrollo, entonces todos tenían visibilidad de que algo ha fallado, ¿no? Entonces, si no se hacía algo, entonces ya era el team lead o el product owner que decía, ¿por qué no se está viendo esto, no? Entonces ya había responsabilidad, no es que había un error y ahí se acumulaba en la bandeja de entrada, ¿no? De que ha habido 1000 errores, pero nunca se ha revisado, ¿no? Entonces, cuando hay responsabilidad compartida, eso es súper interesante. Otra cosa que he visto que ha funcionado, y esto de algún modo ha estresado al equipo de desarrollo, pero ha traído beneficios también. Muchas veces no todos los equipos tienen los recursos para las pruebas, ¿no? Es decir, o no hay un equipo de QA dedicado al equipo, al producto, o es que hay pocos QAs, pero son QAs compartidos entre muchos proyectos, o simplemente no hay, ¿no? Y el proceso de pruebas es limitado, ¿no? Entonces, lo genial de esto es que
esto lo hemos aplicado, Sentry, usualmente la idea sería aplicarlo en un entorno de producción, ¿no? Que es ahí donde pasan errores, pero también lo hemos aplicado en entornos de desarrollo, entonces a medida que habían errores ya salían las alertas, ¿no? Entonces ya sabíamos que habían errores, ya sabíamos que teníamos que arreglar, ya se sabe que hay que arreglar algo, ¿no? Entonces no se quedaba atrás, eso era, o sea, todo el equipo, digamos, está comprometido, la idea es que esté comprometido en seguir arreglando y que no sea, digamos, algo que se llene en la bandeja, ¿no? Como, o sea, emails de que no interesa, ¿no? Entonces no es el beneficio, o sea, no es la idea. Otra cosa que he visto que ha ayudado a harto es identificar y solucionar falsos positivos. Pasa que muchas veces inicia la aplicación, todo está funcionando bien, ¿no? Pero en los logs ves, ¿no? Que ha habido excepciones, tal vez, pero no está afectando en nada, pero que ya hay una excepción es indicio de que algo ha fallado o que no ha hecho algo correctamente, ¿no? Puede que no haya afectado a la aplicación, pero algo no está configurado correctamente o falta haber hecho algo. Entonces, eso, cuando utilizas un sistema de alertas como Sentry, te va a salir como un error, ¿no? Pero no es un error. Entonces, es mejor ya identificarlos e ir arreglándolos. Entonces, eso es súper importante. Otra cosa que he visto que es súper útil es lo de detectar errores ocultos. Esto de ocultos es muchas veces por tal vez, he visto más esto en el lado del frontend, por malas prácticas tal vez, o casos que no se han considerado, o no se ha hecho de manera correcta con la que dice el framework, etcétera. Puede ser que el usuario esté utilizando normal, todo esté bien, pero haya pasado un error por detrás, ¿no? Pero el usuario no ha notado el error, y todo está funcionando normal, ¿no? Y la manera para ver que ha fallado algo es ver en el Developer Tools, ver en los console logs y ahí hay algún error, ¿no? Pero para el usuario ha estado bien, ¿no? Pero si ha habido un error, entonces igual debería ser reportado. Entonces, podemos detectar ese tipo de errores también con Sentry. Nos ayuda a alertar para detectar. Y al final de todo esto, esto es lo más interesante que en algún punto el equipo de desarrollo ya se cansa, ¿no? De recibir de todo está fallando, y cuando los recursos de prueba son limitados, entonces ya pues es como que ya le nace al desarrollador de ya escribir algunos unit tests, o por qué no escribimos algunas pruebas automatizadas, etcétera, ¿no? Entonces de algún modo promueve esto, ¿no? O sea, así después de estresar un poco, al menos eso he notado en una experiencia que tuve. Entonces, es una de algunos beneficios que he encontrado. Entonces, vamos a pasar ya a la parte práctica. Eh, la idea de eso es justamente, ¿no? Que Sentry tenemos que integrarlo con nuestra aplicación a nivel de código, ¿no? Esto de monitorear es bien interesante porque hay diferentes tipos de monitoreo, ¿no? Uno puede ser monitorear eh, la infraestructura que tenemos, recursos de la CPU, la memoria, los servidores, si están arriba, el uptime, todo eso, ¿no? Entonces, hay aplicaciones que hacen eso. Un ejemplo puede ser Prometheus, que nos permite monitorear la infraestructura de nuestros servidores. También hay otras aplicaciones que nos permiten monitorear el performance de nuestras aplicaciones, por ejemplo, cuánta RAM está utilizando, cuántos hilos tiene nuestra aplicación, el heap de memoria, si hay deadlocks, etcétera. Por ejemplo, hay aplicaciones como New Relic que nos permiten ver el performance de nuestra aplicación. Y hay otros sistemas de monitoreo, que es donde entra Sentry, que es para error tracking, básicamente. Lo interesante es de esto que cuando ocurre un error en la aplicación, ya nos salta en Sentry, ¿no? Que ha pasado algo malo y hay que revisarlo. Entonces, bueno, es eso. Necesitamos los SDKs. Para integrarlo con nuestra aplicación necesitamos el DSN, que es básicamente una URL que está asociada a nuestro proyecto, que es básicamente decir el destino de dónde van a ir los eventos. Y como les decía, se puede aplicar a backend, frontend o aplicaciones móviles. Entonces vamos a hacer un pequeño demo. Aquí ya tenemos el proyecto que hemos creado para la PaaS Cloud. Entonces lo que vamos a hacer primero es lanzar un evento así manual, sin integrarlo a ninguna aplicación. Para eso necesitamos inicialmente el DSN. Para eso vamos a Settings, a Projects. Seleccionamos el proyecto y aquí está Client Keys y DSN. Entonces, este es el DSN que lo copiamos. Con eso ya estaríamos. Pues lo que vamos a hacer es una prueba en Node.js. Vamos a hacer entry.
un npm init. Ya, entonces lo que vamos a hacer es instalar el paquete de Node.js para Sentry. Entonces vamos a buscar su documentación Sentry JavaScript. Entonces aquí ya nos va a decir qué librerías tenemos que instalar, ¿no? Para poder hacer todo esto, ¿no? Entonces en este caso tenemos que instalar, bueno, para aplicaciones frontend es Sentry Browser. Y para, a ver, veamos si hay aquí Node.js. Aquí está Node.js. Y tenemos que instalar Sentry Node para aplicaciones Node.js en el backend. Entonces vamos a hacer eso. npm install safe Sentry Node. Entonces esperamos a que instale. No sé si tienen alguna pregunta hasta acá, tal vez. No sé si hay preguntas en... Ya, estamos bien entonces. Si tienen alguna duda, me interrumpen con toda confianza. Ya, entonces lo que vamos a hacer es entrar aquí a Node. Entonces vamos a hacer const Sentry. Sentry Node. Entonces vamos a hacer Sentry init. DSN. Le pasamos nuestro DSN. Y básicamente es eso, ¿no? Si vemos en su documentación, solo tenemos que hacer eso. Y bueno, hay opciones extra, ¿no? Pero principalmente es Sentry init y el DSN. Y con eso nuestra aplicación hasta ese punto ya está lista para conectarse y enviar eventos a Sentry. Pues lo que vamos a hacer es esto, ¿no? Vamos a causar un error. New error. Sentry. Vamos a hacer esto. Hatch error. Y lo que vamos a hacer es Sentry. Hay uno, tiene varios métodos, pero uno de esos es Capture Exception. Capture Message y Capture Exception es básicamente los más comunes. Esto le enviamos una excepción, esto ya va a leer el stack trace y todo eso, y va a generar un documento y eso lo va a enviar a Sentry. Entonces vamos a hacer Sentry Capture Exception. Yes. Ups. Lo siento. Lo siento de nuevo. Ya. Vamos a hacer todo de nuevo. Un error de sintaxis. Listo. Este hash que nos da es básicamente el ID del evento. Pues ahorita vamos a ver cuál es la diferencia entre issues y eventos. Veremos qué tal si llegó. Ahí está. Este es un error, ¿no? Dice Hello World Sentry. Entonces entramos. Y aquí hay información que nos da. Entonces, en este caso, nos va a dar como el stack trace que ha generado el error. En este caso, como lo hemos hecho directamente desde Node.js, nada de esto es nuestro código, ¿no? Entonces, es más que todos los errores que han salido dentro de Node.js y han ido escalando hasta llegar al punto de enviarlo, ¿no? Entonces, nos envía información, por ejemplo, la versión de Sentry que estamos utilizando, hay algo de metadata que son los tags, que si es un error, si es el mecanismo genérico o hemos utilizado otra forma, hay muchas formas de utilizar Sentry directamente. Tenemos el evento y bueno, aquí hay, bueno, sus cosas especiales, ¿no? Comentarios o sea, para investigar el evento. Esto de user feedback es interesante porque podemos integrarlo en nuestra aplicación y va a salir como esos chats que te salen, ¿no? En algunas aplicaciones. Y eso le da la opción al usuario de decir, hey, algo ha fallado, ¿no? Entonces, eso es otra forma, ¿no? Después, bueno, tenemos los tags, los eventos. Ahorita les voy a explicar cuál es la diferencia entre un issue y un evento. Esto de merge, la verdad, no estoy muy seguro. Y esto es interesante. Similar issues es cuando ha habido otros errores similares a este, ¿no? Entonces eso nos puede dar pistas, ¿no? De qué podría haber fallado. Aquí lo que les decía es si podemos asociarlo con un release. En este caso, por defecto, no está. Y básicamente eso. Entonces, lo que les quiero mostrar ahorita es la diferencia entre issue y evento. Lo que pasa es que puede que haya un error crítico que va a ocurrir hartas veces, ¿no?
Entonces yo puedo hacer esto, ¿no? Voy a enviar varias veces. Entonces sería básicamente spam, que aquí tengamos pues mucho de esto, ¿no? Que nos lleguen hartos aquí, aquí, aquí. Entonces Sentry trata de hacer la mejor agrupación de, o sea, de convertir esto y ver si ya existe ese error y lo vuelve un evento, ¿no? Entonces solo tendríamos un issue, pero dentro del issue el evento nos ha ocurrido varias veces, ¿no? Entonces, aquí si vemos, y hay todas las que hemos hecho la prueba, ¿no? Todos los errores que hemos hecho. Entonces, un issue tiene varios eventos. Entonces, el evento es básicamente todas las veces que ha ocurrido este error, pero va a estar englobado dentro de un mismo issue. Luego, en este lado, a ver, les voy a adicionar un poco, voy a adicionar un poco más. ¿Esto en qué caso es útil? Dentro de Sentry, por defecto, así como tal, no nos dice mucho este error, ¿no? O sea, ok, ha habido un error y ya, ¿no? Hello World Sentry, ¿no? No nos dice mucho tampoco, ¿no? Entonces, el valor que le tenemos, nosotros tenemos que darle valor a los eventos que vamos a enviar a Sentry, justamente con lo que es la metadata que enviamos. Puede ser con tags, existe lo que es extra information que le podemos dar. Entonces, con eso podemos decir, por ejemplo, en qué, ya, haciendo una llamada REST, ha habido un error, le ha ocurrido este error a tal usuario, le ha ocurrido error en tal sesión, entonces ya tenemos más información y esa información ya nos puede dar incluso más ayuda para poder identificar el problema, ¿no? Porque puede que un usuario tenga una configuración especial y solo le pase ese usuario, ¿no? Entonces eso ya nos da una ayuda, ¿no? Ver aquí en todo esto, le da a este usuario un error o le da solo a usuarios con cierto rol, entonces eso ya nos da una mejor idea, ¿no? De todo esto, de cómo detectar y solucionar este error, ¿no? Entonces, aquí, bueno, ya tenemos 17 eventos que han sucedido. Entonces, básicamente es eso, es básicamente integrarlo en nuestro código con los SDKs y finalmente revisar aquí. Entonces, continuando con la demo, ¿hay más? No. Ya, continuando con la demo, lo que vamos a hacer es ya aplicarlo esto a una pequeña aplicación de ejemplo que he hecho. Entonces, esta es la IP, está desplegada acá, en el puerto. Básicamente es una aplicación. El código está igual en GitHub. Es una aplicación que es para adicionar ítems. Es como un pequeño crash. También podemos borrarlos. Y hay dos tipos de usuario. El admin, que es este, y el guest, que el password igual es 1, 2, 3, 4, 5. Es este que solo puede ver. Entonces, la aplicación está aquí en el repositorio de la Paz Cloud, se llama Sentry Tutorial, les voy a enviar al chat si les interesa ver. La aplicación son dos partes, una es una aplicación frontend que está hecha en JavaScript, en React específicamente, es solo un ejemplo, porfa, o sea, no es, he evitado utilizar varias librerías, patrones que se recomiendan, buenas prácticas, aquí simplemente es el ejemplo para esto, solamente para mostrar, así que es solo un ejemplo mal hecho, entonces no utilicen esto como así debería ser en producción. Aquí, lo he tratado de hacer lo más simple posible, nada más. Lado del backend estamos utilizando Express, que es lo mismo. Y una base de datos Redis, que es un Key Value Storage súper sencillo. Entonces aquí, por ejemplo, esto ya les puedes mostrar, ¿no? Que es totalmente es solo una aplicación de ejemplo, tampoco lo utilicen. Por lo general tienen que consultar a base de datos, usar hash, etcétera. Es solo el ejemplo. Pero básicamente es eso. La API REST hace login, obtiene los ítems, crea ítems y borra ítems, nada más. Y esta parte del storage que es para inicializar la conexión con Redis. Entonces, esa es nuestra aplicación. Podemos ir al código y ya tenemos eso. Entonces, lo que vamos a hacer inicialmente podemos integrarla en la aplicación de frontend. Entonces, lo que vamos a hacer es irnos al frontend. Y como estábamos viendo más atrás,
la librería que tenemos que utilizar para trabajar con Sentry en aplicaciones de frontend es Sentry Browser. Hacer esto. Vamos a instalar Sentry Browser. Y vamos a empezar a utilizarla. Algo que usualmente se hace, esto sí es un patrón, es que se inicializa la aplicación al momento, o sea, junto con lo que se inicializa la aplicación. Entonces, en el entry point puede ser aquí, podemos iniciar la aplicación, ¿no? Entonces podemos hacer import asterisco Sentry from Sentry Browser. Pues aquí ya tenemos, ¿no? Todos los eventos que podemos, o sea, todas las opciones de funciones, clases, constantes que tenemos. Entonces, lo que les decía, Sentry init, PSN, y ahora voy a hacer otra mala práctica que es tener algo hardcoded, es más que todo para la prueba nada más. Esto usualmente lo tienen que poner en variables de entorno o configuraciones que lleguen desde el backend, pero tenerlo hardcoded ya no es buena práctica en general, ¿no? Entonces, otra vuelta, vamos por obtener nuestro DSN, que es el mismo que hemos usado hace rato, solo que no lo tengo a la mano. Listo. Entonces, lo vamos a poner acá. Listo. Con eso, en teoría ya nuestra aplicación está lista para enviar errores. Entonces aquí podemos probar nuestra aplicación, la tengo corriendo localmente, localhost 3000. Entonces, esta no, entonces podemos probar. Y en teoría la aplicación está funcionando bien. Entonces, la idea es ahora hacer que la demo falle, ¿no? Es lo que es lo que queremos evitar que pase, pero lo que queremos ahorita es hacer que esta aplicación falle, cosa que envíe errores a Sentry. Entonces podemos ver el código y ver dónde podríamos hacer fallar la aplicación, ¿no? Entonces aquí tenemos un items container con el login form. Podemos ver aquí podemos hacer. Por ejemplo, aquí, lo que estoy haciendo es que cuando se haga clic en el botón delete, aquí ve sus props, o sea, básicamente ve si existe, si le hemos enviado si hay un callback para este onDelete, para este evento onDelete, recién lo llama, ¿no? Pero aquí estamos validando, entonces, ¿qué tal si no hacemos esta validación? Y aparte, en donde utilizamos aquí onDelete, nos equivocamos, un type, nos equivocamos de esta manera. Entonces vamos a hacer la prueba, veamos qué tal nos va. Nos debería salir un error en la consola. Ya, nos salió el error aquí, súper. Ahora veamos si lo ha enviado a Sentry. Si hemos hecho que el demo falle, entonces vamos a ver si el demo falla al 100%. Aquí está. Ya nos dice un error, ¿no? Entonces, aquí está súper. Ya nos dice este error que nos dice el type error delete button handler. Ya nos da una idea. ¿Qué es este delete button handler? Veamos si existe aquí. Ya, sabemos que es una función, entonces ya nos da una idea más o menos en el código de dónde podría estar el error y vamos a ver que esto se puede ir mejorando más aún. Aquí ya nos da más metadata, ¿no? Nos dice la versión del browser en el que ha pasado el error. Entonces está súper, ¿no? Ya está, ya sabemos qué versión de browser he utilizado, el mecanismo que he utilizado. Lo interesante de esto de Sentry es que tiene diferentes estrategias para agarrar un error en el lado del frontend. Hay un evento que se llama catch on error, algo así se llama, no me acuerdo, pero por detrás, window on error. Por detrás, una de las estrategias que utiliza para obtener un error es esto. Entonces está básicamente atento a todo lo que pasa en el browser, ¿no? Entonces, esa es una de las estrategias que utiliza Sentry en el lado del frontend. A ver, veamos qué información más tenemos acá. Bueno, tenemos la URL, en este caso es localhost, la IP del usuario. Esto es súper, súper importante porque
con esto básicamente o sea, en el trabajo he podido ver que esto nos ha ayudado cuando habían errores que eran súper extraños, o sea, no le encontrábamos la lógica, errores de red, etcétera, era porque estaban viniendo de IPs así que posiblemente eran bots que estaban generando tráfico, ¿no? Entonces, incluso ya hemos podido filtrar por ese lado, ¿no? En el lado del frontend, que pasaban errores solo en el lado del frontend y no nos llegaban peticiones al backend, ¿no? Y entonces era un poco raro, ¿no? Entonces, ya hemos, solo tener la IP nos ha ayudado harto, bastante. Entonces, aquí ya nos dice props on delete is not a function, pero esto está un poco feo, ¿no? Eh, como sabrán, actualmente las aplicaciones frontend lo que hacen es minificar y ofuscar un poco el código, ¿no? Entonces, aquí nos dice el delete button handler. Si somos el desarrollador super, lo conocemos, pero no está muy lindo, ¿no? Porque nos da mucha cosa que esto es lo único que nos sirve, ¿no? Después todo esto viene del lado de React. Entonces, como que no nos sirve mucho, solo nos sirve esto. Entonces, más adelante vamos a ver cómo mejorar un poco eso. Lo interesante de esto es los breadcrumbs que nos dicen, ¿no? Es como un histórico de qué cosas ha pasado. En este caso, noten, nos dice que se ha hecho una llamada API items, o sea, es como que un histórico de todos los eventos que ha hecho el usuario. Ha habido un clic en div, table, tbody, trtd. Entonces, justamente donde está, ¿no? El, ups, es donde está nuestro botón de delete, ¿no? Entonces, está en tbody, trtd. Ahí está, es interesante. ¿Qué más nos dice? Entonces notan que ya podemos hacer podemos ir, o sea, es como que vamos reconstruyendo, ¿no? La escena del crimen aquí. Y aquí ya vemos, estos son los argumentos que le hemos enviado. Esto es la salida de la consola, también la muestra aquí. Entonces podemos ver cuáles los console logs que ha habido en el lado del usuario y finalmente el error. Entonces aquí, comparando con el primer issue que hemos hecho, hay pues harta diferencia, ¿no? Aquí no nos decía nada. Este otro, solo adicionando un par de líneas de códigos, ya nos dice mucha información que nos puede ser útil. Entonces, ¿qué más tenemos? Bueno, esto es lo que les decía, la IP del usuario, el sistema operativo, eh, los argumentos de dónde ha pasado el error. En este caso, estos argumentos son los argumentos que se han enviado a la función donde ha habido el error, que es en el delete button handler. Entonces, este es básicamente estos valores que se envían y básicamente es eso lo que tenemos. Entonces, esto igual es útil, nos da la hora. Esto es bastante útil porque muchas veces pasa un error a cierta hora. Entonces, esto podemos compararlo con los logs que tenemos o con otras herramientas que utilizamos para hacer tracking. Entonces, ya podemos tener pues algo más, o sea, tenemos hartos lugares donde posiblemente ver para encontrar el error y ver qué ha pasado al final, ¿no? Entonces, eso es súper importante. No sé si tienen alguna pregunta hasta ahora, chicos, chicas. ¿Todo está claro? O no sé, que ¿no tiene alguna pregunta tal vez? Para los casos de APIs, ¿cómo los registrarán, no? Digamos, estamos usando Express, entonces el error ha pasado consumiendo ciertas rutas, enviando este body. Ya, o sea, más del lado de backend, dices, Sí, sí, ¿verdad? más del lado del backend. Ya, ahorita vamos a ver eso. Esa Ah, es ya, muy buena súper. pregunta. Pero es lo genial de Sentry, que podemos integrarlo tanto en backend, en frontend, en varios tipos de aplicaciones. Ya. Otra pregunta de Moni es, aparte del dashboard, ¿se envía el email o al Slack? ¿Con qué otras herramientas trabaja? Sí, justamente es la parte de las alertas, lo que les decía. A ver, veamos si sigue fallando. Sí, sigue fallando. A ver, veamos aquí lo de projects. Vamos a projects. Trataremos de configurar alertas. Entonces vamos a crear una nueva alerta. Whenever condition, a ver, an event is in. O sea, aquí podemos ver cuánto spam vamos a hacer básicamente. Cuando hay un evento, es decir, cuando es el error que pasa cada rato, entonces esto puede ser muy molestoso. Cuando hay un nuevo issue, tal vez, entonces es cuando hay un nuevo error. Ahora, aquí hay diferentes eventos. Cuando resolvemos un issue,
que igual hay esa opción cuando ya lo hemos arreglado. Para que deje de salir aquí en esto, podemos marcarlo como resolved. Y básicamente, o sea, hay varias de estas. Entonces, a ver, vamos al modo spam. Entonces, send an email al equipo. Entonces, esto vamos a hacer. ¿Cada cuánto? Vamos a hacerle cada 5 minutos. Y el nombre de las reglas va a ser spam. Sí. Listo, ya tenemos. Entonces, a ver, haremos un poco más de bull aquí. Entonces vamos a adicionar cosas. Entonces vamos a hacer de nuevo un error que pase. Veremos qué tal si nos llega un email. No estoy con la cuenta de Google acá, con la que me debería llegar el email. A ver. Aquí hay otra pregunta. A ver, vayamos mientras. Ahora, ¿se puede obtener un reporte del evento generado, por ejemplo, en PDF y pasarlo al correo al desarrollador? No, en realidad lo que te envía, no es en PDF el error, sino te envía algo similar a esto, similar al issue que, que ha llegado aquí. Es un breve resumen de esto, pero es más o menos con la misma pinta que te lo envía por correo. A ver, déjame ver si ya me ha llegado. No, creo que no me ha llegado. Sí me ha llegado. A ver, es otro correo que lo tengo esto asociado. A ver, voy a dejar de compartir mi pantalla y lo voy a reenviar a mi correo. A ver, un momentico. Ya, a ver, lo estoy reenviando a mi correo. Veremos si me llegó. A ver. Si es que era un correo que no. No me llega. Ahí está. Voy a volver a compartir pantalla. ¿Se ve ahora? No sé, ¿se ve? Tu pantalla sí. Ya, buenísimo, gracias. Entonces, básicamente este es el error que llega. Este es el error, básicamente es, por eso como lo que les decía, similar a lo que nos sale en el mismo sitio de Sentry, ¿no? Entonces, ese es el error que nos llega. Ahora, bueno, tenemos aquí otras integraciones, ¿no? Como que les decía, lo que preguntaba Moni, integraciones con las cuales podemos tener. Entonces, aquí podemos integrarlos con Slack, GitHub, Bitbucket, y hay un montón de cosas, si se dan cuenta, ¿no? Incluso lo podemos integrar con otros sistemas de monitoreo, de Datadog, Splunk, creo que igual hay por ahí, Twilio para los SMS, o Trello, que es otra forma de trabajar con Kanban, que es mucho más simple que Jira, y bueno, hay todas estas cosas, ¿no? Con las que podemos integrarlo. Entonces, no sé si he respondido sus preguntas, chicos. ¿Está? O tal vez algo no haya quedado claro. No está bien. Ya. Esta es interesante la pregunta. Podemos poner eso en el log level. Eso es bien interesante lo que pregunta Mauri. Porque en Sentry log level podemos poner el tipo de log level. Bueno, aquí está en el platform. Entonces, aquí podemos definir, ¿no? El tipo de logs que queremos, que queremos registrar, ¿no? Login de tipos de errores del info error. La verdad,
no lo he utilizado mucho a profundidad, pero sí hay esa posibilidad de poder ver el tipo de evento, porque si vemos acá, a ver. Aquí podemos ver, ¿no? Si el evento ha sido manejado, el tipo de error, incluso por el mecanismo, ¿no? Entonces, la verdad, no es, en mi caso, no he necesitado llegar a ver a ese nivel de qué tan crítico sea, porque al final eran errores, ¿no? Entonces, son errores que hay que ir arreglando. Pero no, la verdad, no lo he utilizado, pero sí está en la documentación, eso sí le da una mirada. Tal vez lo puedes profundizar más por tu lado, Mauri, pero sí es posible, pero no lo he utilizado, la verdad. No sé si hay alguna otra pregunta más, duda. Ok. Ya, entonces continuaremos. Entonces, algo interesante de esto es justamente en el lado bueno, del frontend ya hemos visto cómo podemos trabajarlo. Ahora, bueno, aquí, comparado con el primer evento que hemos tenido, sí hemos ganado harta información, ¿no? Pero se puede ganar aún más. A ver, esta parte va a ser tal vez lo que posiblemente falle del demo, pero básicamente es esto. Algo interesante con Sentry es que dependiendo en el frontend, por lo generalmente, hace uso de los source maps. Es muchas veces muy común y justamente ayuda eso a los desarrolladores cuando hay errores, que los source maps nos dan una idea del código original, de dónde ha ocurrido el error, ¿no? Entonces, en vez de solo este delete button handler, ya nos va a dar incluso algo así, ¿no? Como el código, o sea, nos va a dar en esta línea específicamente ha pasado el error, ¿no? Entonces, eso está súper bien. Y es justamente esto. A ver, vamos a ver el source map. Entonces, aquí está justamente. Y este es el source map de la aplicación, ¿no? Entonces, lo que hace Sentry cuando ve un error en el lado del frontend, va a tratar de hacer un request, ver si existe el source map, lo va a agarrar, lo va a traducir, o sea, lo va a interpretar y ya va a darnos mucha más información, porque aquí ya nos dice, ¿no? Component, login form.js, items forms y todo esto, ¿no? Lo que está ya del lado de nuestro código. Al final es código del frontend, o sea, esto lo de minificar es más que todo por performance, más que ocultar. Entonces, tranquilamente se puede hacer revertir esto, ¿no? No, o sea, minificarlo no es un mecanismo de seguridad. Entonces, básicamente eso, a ver, vamos a tratar de hacer la prueba de ese lado. Vamos a hacer commit con nuestro error. Entonces, este lado de esto, de lo que le quiero mostrar del source map, posiblemente no nos sirve en localhost, porque, bueno, es justamente como les digo, está funcionando localmente. Entonces no va a poder acceder a los recursos locales, ¿no? Entonces lo que voy a hacer es desplegarlo en un droplet que tengo de DigitalOcean. Entonces vamos a reconstruir la aplicación. Esto va a ser generar los estáticos finales y lo vamos a desplegar nuevamente. A ver, esperemos un momento. Bueno, mientras tanto, lo que les decía, hasta aquí tenemos cierta información que nos es útil, pero podemos enriquecerla más. Entonces aquí es donde entra o sea, aquí es donde podemos darle más contexto, que es justamente con los tags. Entonces, aquí podemos darle información extra de que, por ejemplo, a qué usuario le ha ocurrido el error, qué rol tiene el error. Entonces,
justamente lo he preparado un poco la aplicación. Por eso le he puesto un poco ese pequeño mecanismo de autenticación para dar un poco de, de tratar de enriquecer, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer aquí es lo mismo, importar Sentry. Entonces lo que queremos es tal vez darle nueva información, ¿no? A qué usuario le está pasando. Entonces eso podemos registrarlo cuando se haga login, ¿no? El usuario en el lado del frontend, cuando ya nos hayamos autenticado. A ver, veamos qué tal es. Esto todavía procesando. Mientras tanto, veamos esto. Entonces lo que podemos hacer es Sentry, set user. Ese es un método que tiene. Pues aquí le podemos pasar información, ¿no? Como el ID. Aquí le podemos que sea el ID que sea credentials.username, tal vez. El username va a ser, bueno, credentials.username. Entonces con eso ya tenemos un poco, o sea, con esto ya le estamos diciendo que el evento que salga va a saber que es de este usuario, ¿no? Que le ha sucedido. Ahora también podemos poner información extra, ¿no? Entonces, ¿qué son los tags? Entonces podemos hacer set tag. Podríamos poner el rol, ¿no? Es un ejemplo. Entonces, ¿cómo lo agarramos al rol? Listo. Entonces ya tenemos un tag, ¿no? Entonces, cuando ya salga el error, si sale, vamos a saber que le ha ocurrido a cierto usuario que tiene tal rol. Incluso muchas veces, cuando tenemos JSON Web Tokens, al final la buena práctica es, porque el JSON Web Token se puede revertir, es solo base 64. Entonces la idea en el JSON Web Token es que no guardemos información sensible, ¿no? Passwords, etcétera. Entonces, muchas veces en el JSON Web Token podemos guardar información de, no sé, cuándo ha expirado, más bien cuándo se ha creado, cuándo va a expirar, ese tipo de cosas. Entonces, algo extra que podemos poner, es extra, el set extra, podemos poner el token, ¿no? Para saber con qué token ha pasado el error, porque posiblemente no tenemos un mecanismo de refresh token o algo así, entonces puede que ya nos daba un 401 o algo así, entonces esto es una manera también para saber, ¿no? Entonces lo que podemos hacer es, vamos a enriquecer un poco del lado del frontend nuestro error. Mientras tanto, me siento como esos cocineros de la tele, hacen una cosa, dejan otra cosa haciendo, ya. Vamos a hacer make run para, start, para iniciar de nuevo la aplicación. Veremos qué tal nos va aquí. Y vamos a probar si lo que les decía, ¿no? Si nos da errores aquí y si nos va a dar información. A ver, tal vez era caché. Ahí está, ya nos ha dado un error. Aquí hay más preguntas. Ya, aquí hay dos preguntas. En la etapa de desarrollo puede existir muchos errores. ¿Cómo hago para activar o desactivar Sentry? Ya, esto es justamente lo que les comentaba, ¿no? Cuando llegaba el código a desarrollo es porque ya, bueno, ya se ha hecho las pruebas localmente, entonces ya hay como que cierta seguridad de que ya está listo, ¿no? Posiblemente. Entonces, sí spameaba harto, pero eso nos ayuda. En el caso del proyecto con el que estaba trabajando, sí ha ayudado harto para detectar más rápido. Pero si quieres desactivar, en el caso de Dev, puedes desuscribirte de las notificaciones, ¿no? Que es lo que algunos hacían, porque no les correspondía, ¿no? Tal vez diseño no le correspondían los errores, pero igual les llegaba, ¿no? Porque eran parte del team. Entonces te puedes desuscribir o se pueden modificar la frecuencia de las alertas, que es lo que les mencionaba, lo que hemos configurado hace un momento. A ver, aquí está. Entonces aquí podemos ver, ¿no? El intervalo, ¿no? Podemos que nos envíe cada 5 minutos, por eso es lo que les decía, spam. O sea, aquí lo he configurado en modo spam. O podemos hacer lo que nos envíe solo cada 3 horas, cada día, etcétera, ¿no? Entonces esa podría ser una alternativa durante el desarrollo, o simplemente, si no es la necesidad que tienen, no ponerlo en el tema de desarrollo.
Ahora, otra cosa que se puede hacer comúnmente es tener varios proyectos, ¿no? Tener el proyecto, este puede ser para producción, pero tener otro proyecto para desarrollo y simplemente tener diferentes tipos de alertas para el equipo, para el proyecto de desarrollo. A ver. Entonces voy a mover de estos. Ah, ya. Esto del backend, sí. El login se mantendría, eso es importante, pero muchas veces pasa esto, ¿no? Por lo general siempre hay políticas de seguridad y no todo el equipo de desarrollo debería tener acceso a producción, ¿no? Entonces, si pasa un error en producción, vas a tener que, pucha, ya, le digo al sysadmin, pásame los logs, porque no tengo acceso a los servidores de producción, etcétera. Entonces, vas a seguir utilizando los logs, pero ya vas a saber que ha habido un error en producción, ¿no? No vas a esperar a que te llamen a las 3 de la mañana y te digan, pucha, se ha caído hace 10 horas, ¿no? No va a pasar eso. Entonces, puedes seguir utilizando el sistema de login. De hecho, en el backend te va a mostrar los logs en el Sentry que han habido en el backend, pero también te va a notificar, ¿no?, que ha habido el error. Ahorita vamos a ver eso. A ver, esta otra pregunta. Que integrar con otros servicios. Ah, ya. Eso de cambiar el estado a resuelto es súper simple. Puedes hacerlo mediante sus APIs o aquí marcarlo como resolve. Es súper simple. Es básicamente eso, como los tickets de Jira, ¿no? Entonces, a ver, veremos nuestro error que nos ha llegado desde el frontend. Ahí está. Ha funcionado. Entonces, hemos hecho ya en este que está desplegado en un servidor. Entonces, tenemos la misma información. La IP, el browser, versión, todo eso. Todo bien. Pero esto es lo que les decía, ¿no? Que aquí estoy utilizando el source maps. Entonces, aquí nos dice, está en component list, JS, todo esto. O sea, ya nos está diciendo, o sea, ya está así, toma, arreglalo. O sea, ya le está dando al desarrollador exactamente en qué lugar incluso del código, en qué archivo, en qué línea ha pasado, ¿no? Entonces, esto está súper bien, es súper útil. Y como les digo, código de frontend no es código secreto, está llegando al cliente, ¿no? Entonces, el que esté minificado no significa que se puede revertir. Entonces, esto nos está ayudando muchas veces. Esto nos ayuda mucho. Utilizar los source maps en este caso ayuda bastante. Entonces, aquí hemos enriquecido todo, comparando con el anterior evento que teníamos. Comparando con este, que teníamos la misma metadata, pero teníamos pues este error que era más errores de React, del minificado, que el error de nuestra aplicación como tal, ¿no? Entonces ya en este vemos que podemos enriquecer un poco, ¿no? Aquí está. Entonces ya tenemos más información. No sé si hay más preguntas. Ahí está. Ya, igual voy a estar atento. Cualquier pregunta me dicen nada más. Entonces aquí ya hemos dado esto. Entonces, algo que hemos dejado pendiente era lo del contexto, ¿verdad? De dar información en el contexto que era en el lado del frontend. Entonces vamos a seguir con el mismo error en el botón delete. Esto ya no nos sirve. Vamos a hacer admin 2345. Fiable. Entonces vamos a hacer un error. Bueno, ya nos pasó el error. Entonces vamos a esperar que nos sale en Sentry. Esperaremos un rato. En teoría debería salir aquí. Pero a ver, veamos, ¿por qué hemos cambiado tags, no? O sea, son varios eventos que ya tenemos de este error, pero debería venir aquí. Podemos poner play a ver qué pasa. Vemos un rato eso. Aquí está. Bueno, ya es otro evento en este caso, ¿no? Porque ya tenemos diferentes tags. Pero lo que nos interesa aquí ver es justamente la metadata que hemos dado, ¿no? Entonces aquí ya sabemos que el user es admin, el rol es admin. Esto es lo que les decía que son los tags, esto van aquí. Ahora también hemos adicionado un extra que es el token, ¿no? Entonces aquí justamente en extra está el token, ¿no? Ahora, ¿esto en qué caso nos puede servir, no? O sea, porque al final el token, la idea de un token es que dure poco y se vaya refrescando. Entonces, y esto al final tenemos nosotros el control. Pero aquí podemos ver justamente que, o sea, en caso, es un ejemplo, un ejemplo de que puede que haya habido errores en el lado del frontend porque el token ya había expirado. Entonces aquí ya podemos tener esa información, ¿no? Ahora, si no quisiéramos enviar todo el token a Sentry, aquí ya podríamos tener algo
más sencillo, que sería JWT de code, instalar obviamente la librería de JSON Web Token, de code token, y aquí ya podríamos el expires o todo eso, ¿no? Ya podríamos utilizar, pero eso se podría ponerlo como un extra. Entonces, aquí ya depende de nosotros qué tanta información le queremos dar extra Sentry, ¿no? Porque uno es a nivel de desarrollador, que nos da esta información, pero muchas veces pasan errores súper raros, la verdad. Y ahí ya no nos interesa tanto el código, ¿no? Porque podemos saber, o tal vez no nos sale, no ha llegado al backend, puede haber muchas cosas, ¿no? Hay muchas posibilidades para un error, pero ya nos interesa qué información tenemos aquí sobre el usuario, roles, dependía si es una aplicación multitenant, tal vez saber a qué tenant pertenece. Entonces, hay hartas cosas que se le puede adicionar aquí. Eso ya depende de cada uno. Eh, y es algo iterativo, ¿no? Como cualquier cosa, hemos ido iterando, ahí hemos ido mejorándolo cada vez. Entonces, va así, o sea, a medida que hay más errores, se puede ir mejorando, ¿no? Porque puede que no tengamos suficiente información, o tal vez tengamos mucha información y llegamos al límite del payload que nos da Sentry, ¿no? Entonces, de ese lado sería la historia con el frontend. No sé si tienen alguna pregunta hasta acá. A ver, aquí hay más preguntas, Mauri. Perdón. Se puede sacar como una estadística de archivo X, componente Y, se han generado 10 eventos, 15, etcétera. Sí, justamente esto le sirve harto a en mi caso nos sirve harto para cuando o sea, más que cuando no vamos a hacer el fix, pero tenemos que saber qué fixes tomar y darle prioridad. Esto está en Discovery, que no está en la cuenta gratis, ¿no? Que aquí ya podemos hacer queries justamente en base a esos tags, ¿no? Entonces aquí podemos hacer algunos queries súper simples y, a ver, role admin. Entonces, aquí con esto podemos filtrar, ¿no? Pero estos son súper simples, que son como queries por los tags, ¿no? Pero en la parte de Discovery aquí ya podemos tener más estadísticas que ya nos ayudan, ¿no? Justamente del lado, digamos, ya de management, ya nos ayudan a tener prioridades de qué issues sí hay que tomar en cuenta, cuáles no, etcétera. Entonces ahí ya es la parte de Discover, que no funciona en la cuenta gratis, pero ahí es donde ayuda harto, ¿no? Ahí se ayuda harto. Entonces, si esa parte te interesa, la verdad la cuenta, la que le sigues $30 al mes para un proyecto, para una empresa, yo creo que está súper bien, porque puedes utilizarlo para todos los proyectos dentro de una empresa, tienes hasta 100,000 eventos, y si te pasas los 100,000 eventos, ya te cobra on demand. Entonces yo creo que, para una empresa, yo creo que eso puede ser affordable si ya necesitas este tipo de features. No sé si hay otra pregunta, chicas, chicos. ¿Es todo claro? Ah, Chris, ¿cómo es? Ya. A ver, aquí está. Ya. Entonces vamos a pasar a la parte del backend, que es otro lado donde también pueden ocurrir errores. De hecho, muchas veces va a ocurrir en ambos lados, ¿no? O sea, aquí vamos a ver posiblemente el mismo error, pero uno sea del frontend y otro del backend, porque puede que haya ocurrido un error 500 en el backend y eso no haya estado controlado en el frontend y eso lo hace lanzar un error en el frontend, ¿no? Entonces ya vamos a tener esta información. Ya, a ver, ¿dónde está esto? Aquí estamos. La manera de cómo integrarlo con el backend es igual sencilla. Lo que podemos hacer aquí es instalar igual Sentry Node para Node.js. Ah, miren, ya me están llegando emails, justamente. Me habían llegado varios. Ya. Vamos a instalar el Sentry Node. Entonces, de la misma manera, usualmente se suele inicializar el Sentry cuando inicializa la aplicación. Hacer es, ups.
Sentry Node. Entonces lo mismo, vamos a hacer init. Creo que en el Docker Compose tengo del Sentry DSN. Sí, aquí sí está. Ya no va a haber problema. Entonces, DSN. Listo. Pues de esa manera ya lo hemos inicializado. Pero no es tan lindo, ¿no? Como en el frontend que ya está ahí y me llegan los reportes, ¿no? En este caso, aquí ya depende también mucho del framework con el que estamos trabajando, la manera con la que vamos a trabajar, etcétera. Entonces, vamos a comenzar con un caso así medio trucha, así de que esto va a necesitar un refactor. Entonces, lo que vamos a hacer es en el login, vamos a hacer que se lance un error. No. Y aquí le vamos a pasar datos erróneos. A ver, espero que salga algún error. Ya. Entonces vamos a intentar hacerlo correr con esto. Vamos a hacerlo correr nuevamente. Export. Vamos a darle la variable de entorno de esto es chau, chau, chau. Y aquí está. Sentry DSN. Vamos a dar una variable de entorno. A ver, dice que había un error. Cannot use import statement. Oh, shit. Ya sé qué es esto. Es porque estoy sin scripts. Ahora sí. Error nos sale ahora. Throw new algorithms. Ya, estos errores de inicialización, entonces no, esto lo voy a revertir. Vamos a hacer otro error más adelante. Ya. Pues lo que vamos a hacer es, nosotros causar un error. Se va a hacer un ejemplo medio feo, pero podemos hacer backend. Ya. Entonces ya tenemos el Sentry inicializado en teoría. Entonces vamos a hacer la prueba. Vamos a hacer admin 1, 2, 3, 4, 5. Ya nos salió un error 500. O sea, ahora en el frontend, si nos salió un error, automáticamente se... A ver, allí hay otra. A ver, otras preguntas. Ya, ahorita te respondo esta parte. Esta parte de por qué he tenido que desplegar en un droplet es justamente porque en el droplet es público en internet, ¿no? Entonces, justamente yo quería, en ese ejemplo específico, yo quería que Sentry vaya a ese IP, agarre el source map y pueda renderizar aquí el código. Justamente es para eso, porque no iba a poder acceder a localhost a mi local. O sea, en mi local sí iba a ver el source map, pero no iba a poder Sentry agarrar o sea, obtener desde mi local el source map. Es simplemente por eso. Entonces, solamente lo he desplegado por eso, para mostrarles que se puede enriquecer con los source maps la calidad del evento. Esto de las versiones que dices, sí se puede comparar, porque posiblemente es lo que les decía, lo podemos asociar a un release. Entonces, este release, este error puede estar asociado con este release, con el release X, pero otro error puede estar asociado con el release Y. Entonces, ahí ya se podría comparar. No he hecho la prueba, pero sí te sale, ¿no? O sea, sí te da la información sobre cuál es el release con el que estás trabajando y en cuál ha ocurrido el error. Entonces, sí te va a ayudar eso, ¿no? Entonces, lo de los releases es súper importante. Entonces ahí lo tienes que integrar muchas veces de hecho tienes que integrarlo en tu proceso de deployment, ¿no? En tu pipeline, etcétera, y ahí tienes que utilizar esta herramienta que es Sentry CLI,
Es su command line tool, que está hecho en, no me acuerdo en qué está hecho, pero es JavaScript. Pero con esta herramienta, con su CLI, puedes iniciar un release, finalizar un release, entonces eso lo tienes que integrar en tu proceso de deployment. Ok, ya. Entonces, bueno, ya ha ocurrido en el error, en el backend un error. Eso veremos si nos lo ha reportado. Y no, pues no pasó nada, ¿no? Si refrescamos, no hay errores, ¿no? Entonces, en el caso del backend, ya uno tiene que controlar donde hay errores, ¿no? Pero lo genial de esto es que todos los frameworks tienen un... Bueno, vamos de nuevo a esta parte. Ahora vamos a hacerlo más feo. Esto es intencional. Vamos a hacer esto. Es... Patch. Creo que tal vez me va a dar algunos errores, pero ya podemos hacer esto. Sentry.capture. Ya vamos a agarrar Sentry. Y ahorita vamos a ir porque este es un mal ejemplo, pero es para entender. Capture exception. Ya. Entonces, otra vuelta vamos a lanzar nuestro error. Aquí está. Ya, otra vuelta nos sale el error 500. Y veremos si nos llega acá el... Salen logs tal vez. Si puede ser útil. Username not defined. Ya, eso está bien. En teoría debería haber llegado el error. Si no, vamos a poner unos console logs para ver qué ha pasado. Entonces, si nos vamos... Aquí está. Error desde el backend. Entonces, justamente decías, ¿no? Esto, Juanpa preguntaba de que si se utiliza el log clásico. De hecho, sí, los logs siempre van a estar, siempre son útiles y siempre son recomendables de tenerlos. Pero en este caso, lo que hemos hecho es hacer un try catch y en el catch agarrarlo, ¿no? El error, entonces medio que feo, ¿no? Porque vamos a tener que hacer try catch en todos nuestros controllers. No sería una buena práctica. Podremos hacerlo, pero definitivamente no es una buena práctica. Pero lo mismo aquí, ya tenemos información más útil. En el caso de lenguajes interpretados es súper útil, ¿no? Aquí porque no estamos adicionando, quitando nada, es interpretado. Y aquí es lo que te decía, ¿no? Tenemos los console logs. Igual, por ejemplo, tenemos herramientas como Winston para los logs. Entonces se puede integrar igual con eso para ver los logs de Winston. Pero aquí está, justamente, ¿no? Tenemos los logs de más o menos qué logs ha habido cuando ha pasado el error como tal. Y bueno, aquí está esta información. Y lo mismo, ¿no? Aquí es como que datos muy pocos datos, ¿no? Que tenemos aquí. Entonces, no nos da mucha información. O sea, sí, de hecho aquí ya nos da más información, ¿no? Porque nos dice dónde está el error. Pero de la misma manera que del frontend le podemos poner los tags, la información extra. Aquí sí podemos poner también la sesión con la que estamos trabajando. O sea, aquí ya depende, ¿no? Qué tan detallados queremos que sean nuestros errores. Pero aquí este ejemplo es pésimo, o sea, no se recomienda, o sea, hacerle un try catch a todo, no, como que no va, ¿no? Para integrarlo con Sentry debería haber una manera más simple. Y este consejo en realidad va para el uso de cualquier framework en realidad. Todos los frameworks por lo general tienen la opción de crear middlewares y en estos middlewares pueden pasar antes de que se ejecute un request o después de que se ejecuta un request. Entonces es de esa manera, ¿no? Que podemos integrarlo, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, es donde inicializa la aplicación. Tengo este pequeño middleware, que bueno, aquí estoy viendo si es un authorized que retorne 401, porque si vemos aquí, bueno, aquí estamos retornando respuesta, pero aquí estamos viendo, haciendo esta verificación. Y caso contrario, estamos haciendo un console log de que ha ocurrido un error. Listo, ¿no? Entonces, si hacemos otra vuelta el throw de nuestro error, en el backend,
deberíamos llegar acá. Veremos qué tal nos va con eso. Entonces vamos a poner aquí en los logs. Y lo mismo. Iniciar error 500. Y no. Ya ha llegado a nuestro middleware. Entonces, ¿eso qué nos dice? Si ha llegado aquí y cualquier error que agarremos dentro de la aplicación va a llegar siempre aquí. Entonces, lo más lógico es que aquí deberíamos capturar los errores de Sentry y reportarlos, ¿no? Entonces, aquí ya tenemos esto y ya deberíamos estar. Entonces, podemos hacer de nuevo la prueba. Una prueba. Y hay otro error, entonces veamos, esperemos un rato en Sentry, mientras tanto, veamos el chat. Mira, en pruebas unitarias no estoy seguro. Bueno, en Sentry, si no le das el DSN, no pasa nada. No, por más que le hagas Sentry Capture Exception, eso no pasa nada. No va a enviar a ningún lado. Ahora, esto de las carpetas, no es, depende de la estructura de tu proyecto, la verdad. Porque en este caso, eso depende del framework con el que estamos utilizando. En este caso, Express me da la opción de middleware. Entonces, es en el middleware donde es mejor, ¿no? Tenerlo ahí. Ahora, si tienes middlewares por ciertas rutas, entonces, eso ya hablando más, o sea, suponiendo teniendo una idea más o menos de cómo es el proyecto, puede que tengas rutas con cierto prefijo, digamos, usuarios normales, y después de eso haya hartas cosas, /admin, y después hayan hartas cosas, ¿no? Entonces, muchas veces puedes poner, en varios frameworks es común ponerle middlewares, agrupar middlewares por rutas, ¿no? Entonces ahí ya podrías cerrarte un poco más a qué quieres monitorear con Sentry. Entonces, pero mucho depende, la verdad, del framework que estás utilizando, de cómo lo estás utilizando el framework, si estás usando unas buenas prácticas o malas prácticas, no sé, pero depende mucho de eso, de cómo quieres segmentarlo, va a depender mucho de la manera en cómo se está utilizando el framework. A ver, aquí está. ¿Cómo manejamos con Sentry datos sensitivos en los logs, emails, datos personales? Claro, esa es muy buena pregunta, la verdad. Por lo general, cuando yo hago logs, y lo que recomiendo es cuando hay datos sensitivos, o sea, desde passwords, desde ya passwords, tokens, todo eso, es solo muestro parte de un substring nada más, ¿no? Si mi token es de, no sé, de 128 bytes, por ejemplo, muestro los primeros 16, ¿no? O adiciono o hago replace de cosas, eso en los logs siempre, porque en general tampoco me gusta ver los logs que salgan passwords, ¿no? No, pero eso es del lado mío, no sé la verdad si Sentry tendrá una forma de Sentry mask sensitive data. A ver, no sé, la verdad no sé, es muy buena pregunta. A ver, Denis, data scrubbing, aquí está. Parece que sí, en base a expresiones regulares, pero sí, al parecer sí es posible con el Advanced Data Scrubbing. Ya, esto del before send igual les voy a explicar, es súper, más bien me has hecho acordar algo importante de aquí de Sentry. Pero la verdad, no, habría que investigar. No, creo que no te podría dar una respuesta. Si es que tus logs ya muestran esa información, habría que investigar esto, la verdad. Pero no lo he probado antes. Ya. A ver, ya nos debería haber llegado otro issue. Nuevo error en el backend. Sí, nos ha llegado, ¿no? Entonces, igual nos dice que el error ha pasado en tal línea, pero donde estamos haciendo el catch general o global del proyecto es en este middleware, ¿no? Entonces, ya de ese modo ya tenemos, ¿no? Control de qué cosa, de cómo va, o sea, sin tener que modificar mucho el proyecto, ya lo hemos podido asignar, ¿no? Entonces, por ejemplo, si vemos el if backends, son unas cuantas líneas que hemos tenido que adicionar para integrarlo con un proyecto que ya estaba hecho, ¿no? Aquí tenemos la importación, el init,
y el capture, ¿no? En el middleware, y después todo esto es la librería como tal, y aquí son los throws que hemos hecho, nada más. Pues solo necesitamos eso, ¿no? Para integrarlo, y es similar con con el resto de las tecnologías, es totalmente straightforward para manejarlo e integrarlo con proyectos nuevos, ¿no? O ya proyectos que ya existen. Entonces, bueno, aquí podemos hacer lo mismo de lo que les mencionaba, sets extra, sets tags, sets context, etcétera. Podemos hacer lo mismo, pero esa era la idea, ¿no? De que también podemos integrarlo con el backend y, bueno, tenemos los logs y todas esas cosas, ¿no? Ah, mira, aquí tenemos justamente lo que decía Denis, ¿no? Podría ser una oportunidad para aprender esto. Hay que darle más leída. Después, lo último es del before send. Yo he tenido me ha tocado que tenía que utilizar este before send porque estábamos utilizando una librería, o sea, ya hay incluso librerías para frameworks específicamente que ya te lo integran con Sentry, ¿no? Es decir, que ellos ya se encargan incluso de crear el middleware y todas esas cosas. El problema es que como es la librería que te lo hace el trabajo, tú no tienes mucho control de qué quieres poner, principalmente en lo que es el contexto, ¿no? En el metadata, la metadata, no tienes mucho control de qué puedes o no, qué no puedes poner, sino vas a estar como que esclavizado por la librería de que solo vas a tener la data que la librería pone, ¿no? Entonces, en el before send es súper interesante esto porque tú puedes, es un evento que pasa antes de que se envíe a Sentry. Entonces, lo que podríamos hacer es esto. Aquí llega el evento y tenemos que retornar el evento. Entonces, si yo quisiera que, bueno, en este caso nosotros tenemos control de qué le ponemos a Sentry, etcétera, ¿no? En este middleware. Aquí le podríamos poner Sentry set tag, no sé, status code, puede ser 500, es un ejemplo. Pero en el caso de que todo esto lo haga una librería, no vas a tener control y no vas a poder poner esto. Y también depende de qué tan extensible sea la librería. Pero una forma de que siempre va a funcionar es con esto. Es que en event.tags podemos hacer algo así como error type from before send. Algo así. Entonces, con esto estamos adicionándole ya así a último momento de que antes de que lo envíe, adicionarlo esto más, porfa. Entonces, hacemos la prueba y veremos qué tal nos va. Error y esperemos a ver qué nos llegue. Aquí hay más preguntas. Chris, Sentry hizo la captura de errores o excepciones. Más o menos. Este es justamente lo que veíamos en la parte de los errores de UI. Por ejemplo, si volvemos al evento anterior, a uno de los issues anteriores. Obviamente esto no sirve para analíticas, sirve para dar pistas nada más, porque para tener esa información que vos dices, Chris, de qué cosas, si he hecho clic acá, si he ido atrás, etcétera, eso por lo general puedes utilizar herramientas para hacer analytics, ¿no? Y generar eventos, ahí son los analytics donde entraría mejor, pero Sentry sí te da como que pistas en esa parte. A ver, veremos. Este es uno de los eventos que estábamos viendo y sí nos da esto, ¿no? Por ejemplo, aquí nos da el selector CSS de qué es lo que ha hecho el usuario, ¿no? Ha hecho clic acá, ha puesto datos acá, ha hecho clic acá, ha llamado eso a login, después ha llamado a items, después ha hecho clic acá y ha pasado un error. Entonces ya como que te da una idea de qué es lo que ha hecho el usuario, ¿no? Entonces, esa información sí te da, pero esta información no es algo que podemos hacer consultas, ¿no? Entonces ahí es donde los analytics, o sea, herramientas de analytics sí ayudan mejor, ¿no? Pero esto sí te da una pista para averiguar el error, más que todo. Ya, a ver, veamos si ha llegado el evento aquí a Sentry. A ver, parecer no, pero o tal vez sí ha pasado un error acá, ¿no?
ver si hemos dado el error. Creo que no he hecho clic. Ahí está, ahora sí. Ahora sí va a llegar por el error de la lógica. No sé si he respondido sus preguntas hasta aquí, chicos, chicas. Súper, Cris. Más bien, gracias. Gracias más bien por asistir a todos y mientras llegue el evento a Sentry, recordarles que todos los martes tenemos reuniones. Son temas bastante interesantes que llevamos. Hemos comenzado, la verdad, hemos comenzado el año pasado con el grupo haciendo ya diferentes tipos de charlas sobre pipelines, infraestructura como código, muchos temas. Ahora estamos con temas ya más específicos que son labs que Denis nos ha planteado que están súper interesantes. Y también si se animan si quieren exponer algo, compartirnos su conocimiento, bienvenidos. Aquí estamos aprendiendo, la verdad, chicos, chicas, porque para varias de las sesiones que hemos tenido, las personas que se han animado a exponer no conocían, no han utilizado antes cierta tecnología que se animaron a investigar, pero han investigado y la verdad han sido charlas súper interesantes que ahorita están en el canal de YouTube, que están grabadas, ¿no? Entonces todas las charlas igual las grabamos por si no pueden asistir. Ya a ver, veamos si ha llegado. Ah, miren, este ya ha sido error mío, creo. Sí, lo he arruinado acá. O sea, yo mismo he causado el error antes de enviar. Entonces hay que tener cuidado aquí porque no vamos a obtener el error principal, sino vamos a obtener el error de Sentry. Entonces, a ver, ¿cómo era esto? Creo que es aquí. Vamos. Types igual require Sentry types. Entonces, no me acuerdo, se llama Event el type, no me acuerdo su API como tal. Veamos si nos sale algo aquí. No, tampoco es TypeScript. Ah, qué macana. A ver, vamos a buscar Sentry Types. Es la librería donde está. A ver, pero básicamente eso sería ya con esto terminaríamos. Creo que tengo un par de diapositivas más mientras tanto. Algunas observaciones que tengo. He utilizado igual esto Sentry para aplicarlo en aplicaciones serverless. Y hay que tener un poco de cuidado, principalmente en el runtime de Node.js. Sabemos que Node.js es asíncrono. Entonces, la idea de que Sentry, o sea, cómo está dentro, se pueden revisar el código de la implementación de Node.js de Sentry, es hasta el final donde envíe el evento. Pero por la naturaleza síncrona de Node.js, puede que retornemos un promise rápido y el promise se retorna al tiro. Entonces no le da tiempo a Sentry de enviar el evento y no lo envía. Ahora si estamos haciendo como un warm-up de la función lambda, por ejemplo, lo va a enviar cuando ocurra el siguiente evento, ¿no? Entonces ahí hay que tener un poco de cuidado. Si hay forma es totalmente posible integrarlo con serverless, pero hay que considerar eso, de que se envíe antes de que envíes el promise final al handler del handler de Lambda, por ejemplo. Entonces ahí he tenido un par de problemas. Ahora, otro problema que he tenido, como cualquier cosa, ¿no? Nada es perfecto, siempre, o no está nada totalmente documentado. Entonces, dependiendo del framework, puede causar conflictos con configuraciones existentes, ¿no? Entonces, un bug que me ocurrió es que nosotros estamos utilizando un framework de PHP en un proyecto y pasa que nuestros logs desaparecían cuando utilizábamos Sentry, o sea, no veíamos nuestros logs, chao, ya fueron nuestros logs, ¿no? No habían, y era cuando usábamos Sentry. Entonces pasó que al final
el fix fueron 2 líneas, pero he terminado debugueando el framework de PHP para ver por qué estaba pasando eso, ¿no? Y resulta que era una combinación de que Sentry no documentaba cierta cosa de que hace algunos cambios no hace cambios, sino inicializa el sistema de login antes de tus configuraciones propias y nosotros estamos inicializando nuestro sistema de login donde no deberíamos haberlo inicializado, ¿no? Entonces era un mix de cosas, pero hay que tener cuidado en eso, ¿no? Saber tener un poco de idea de qué está haciendo por detrás, dependiendo del framework, porque para eso sí he terminado debugueando un framework y sí he tardado harto tiempo, ¿no? Pero es lo bueno de eso, su comunidad es súper útil, la de Sentry es súper interesante, te responden en los issues, etcétera, entonces es son algunas observaciones que tengo. Principalmente creo que es la de serverless, la que hay que tener más cuidado, porque se pueden perder eventos y no queremos eso. Y algunas recomendaciones, según yo, la manera más simple, como hemos visto, de empezar a aplicar Sentry es en el frontend. Han visto que no hay que hacer mucha configuración del lado de framework, nada, simplemente es inicializarlo y va a agarrar los errores a nivel global. Entonces ya nos da eso algo, ¿no? Y lo que les decía, con el tiempo podemos ir mejorando, podemos ir adicionando más metadata. Y finalmente, las alertas es bien importante, no las ignoren. La idea es tener una responsabilidad compartida entre todo el equipo, o sea, operaciones, desarrollo, QA, líderes, product owners, etcétera. Entonces, eso es lo más importante, ¿no? Que algunas recomendaciones que doy sobre Sentry. Personalmente, bueno, ahora, Sentry no es la única herramienta, hay varias. Otra es Honey, no me acuerdo. Sentry versus Honeycomb, sí. Honeycomb es otra herramienta similar a Sentry. No lo he utilizado, pero sé que existe. Entonces tiene muchos features similares. Lo que me ha gustado más de Sentry es justamente que es open source, sin una licencia open source, pero sí tiene una comunidad y creo que todo lo que tiene cualquier proyecto open source. Hay harta, y es súper activa, siempre hay cambios, siempre hay updates. Entonces, la verdad me gusta por eso Sentry, ¿no? Y también se puede aplicar en proyectos on-prem si es que no desean utilizar el servicio en la nube, ¿no? Entonces, creo que eso sería la charla. Eso lo voy a arreglar y lo voy a subir esta última parte del Before Send, lo voy a subir al repositorio. Ya creo que ya se nos está dando el tiempo. Pero eso creo que sería todo. No sé si tienen preguntas. A ver, veamos el chat. Eh, gracias, chicos, chicas, por asistir. Ahora sí, si tienen preguntas, observaciones, correcciones, críticas, todo oídos, muchachos. No. Sentry no te analiza los logs. Es lo que les decía, ¿no? O sea, hay otros sistemas de monitoreo que hacen esto. Este se encarga simplemente de monitorear cosas de la aplicación. Es específicamente para la aplicación. Entonces, para monitorear logs de Apache, Nginx, podemos utilizar Elasticsearch con el Elk-Stack, ¿no? Es una opción que podemos utilizar para los logs. En este caso solo nos alerta cuando hay el error, o sea, es lo bueno. Agarramos el error sin necesidad de parsear logs, ¿no? O sea, agarramos y reportamos el error el momento que sucede. Entonces, eso es, bueno, es importante considerar que hay diferentes herramientas de monitoreo, ¿no? Entonces, en un stack muchas veces vamos a utilizar más de una, ¿no? Para monitorear logs, recursos, en este caso errores, podemos tener para analíticas, etcétera, ¿no? Entonces, eso es importante. No sé si tienen más preguntas. Sí, es totalmente posible. De hecho, en la primera parte es lo que les estaba comentando. Tiene soporte para mobile. Podemos ir acá. Aquí tenemos las plataformas que soporta. Entonces, en mobile soporta Cordova, Android, Objective-C, Swift y React Native. Entonces, igual hay para escritorio también. Entonces, sí es posible. Sí soporta. Y es lo que también importante, ¿no? En aplicaciones
empresariales, por lo general, es esperar a que llegue al bug, ¿no? Que le ha pasado un error a tal persona y ha escalado hasta que llega al desarrollador. Pero, por ejemplo, WhatsApp, otras aplicaciones ya comerciales, no esperan eso, ¿no? Obviamente pueden que reciban el feedback ¿cómo se llama? En el Play Store, etcétera, pero no esperan a que el usuario les diga ha habido un error, ¿no? Ellos tienen sus monitoreos de errores, entonces cuando pasa un error en la aplicación, muy 90% seguro de que ellos mismos se envían puede ser con Sentry o un sistema propio de monitoreo de errores, y ya saben que que ha fallado, ¿no? Entonces no esperan a que el usuario les diga ha fallado, ¿no? Entonces si falla ya están al tiro y entonces ya están preparando un hotfix posiblemente, etcétera, ¿no? Entonces, esa es una de las ventajas también, ¿no? Que se puede ver a esto de los sistemas de tracking de errores. No sé si tienen más preguntas. Ya, creo que tal vez ahí. Denis, Moni, algo no, tal vez que tengan que decir. No, no mucho, Sergio, más bien gracias por la charla, estaba súper genial. Ese tipo nuevo, tal vez como un paradigma nuevo de analizar logs, porque todos estamos familiarizados con estas herramientas del login aggregation, con el LLK, Greylog y cosas así, ¿no ve? Entonces, Sentry vendría a ser, digamos, algo más específico, como una subcategoría tal vez, o como un paradigma diferente. Ahí más o menos, Sergio, en tus palabras, ¿cómo podrías diferenciar estos tipos de colección de logs y análisis de logs entre lo que es Sentry.io y lo que es lo clásico, ¿no? El login aggregation? ¿Cómo lo diferenciarías? O tal vez, ¿cuáles serían los casos de uso? La diferencia que yo le doy es que hay diferentes tipos de categorías de monitoreo. Entonces, Sentry entraría en otra categoría de monitoreo, porque no estamos viendo los logs como tal. Esto no hace el parsing de los logs como tal, sino agarra los errores como tal y te lo manda. Entonces, por ejemplo, para ver los logs, parsear los logs, todo eso, podríamos utilizar Kibana, Elasticsearch, Logstash, que eso es para trabajar con los logs específicamente. Ese es otro tipo de monitoreo, porque ahí puede que o sea, no nos va a servir Sentry, por ejemplo, para lo que dijiste, que puede ser MySQL o Postgres, ¿no? Ahí sí necesitamos algo como Elasticsearch con Kibana para poder hacer el parsing de errores y detectar errores en aplicaciones que tal vez no controlamos. Sentry sí podemos aplicarlo en aplicaciones que sí controlamos. Como controlamos las aplicaciones, entonces sí lo podemos integrar y ya podemos tener más información. Ahora, otra categoría de monitoreo es lo que les decía, puede ser para el performance de la aplicación, como New Relic, que ahí ya podemos ver cosas como el heap, la memoria, los hilos, si hay deadlocks en la aplicación, etcétera. Entonces ahí es otra cosa que nos ayuda, ¿no? Y otra categoría puede ser solamente para monitorear recursos de los servidores, ¿no? CPU, RAM, red, disco duro, etcétera. Entonces yo lo vería como otra categoría de monitoreo, más que es una categoría diferente, ¿no? Que simplemente es para errores, pero controlados a nivel de la aplicación como tal, ¿no? Sin tener que ver los logs. O sea, ya está dentro de la aplicación. Entonces yo lo vería de esa manera. Bien, gracias, Sergio. Súper. Más o menos, ¿tienes alguna idea de cómo sería la infraestructura cuando se trate de on-premises? Porque me parece que puede ser un servicio que vaya a recibir harto tráfico de las aplicaciones y tal vez pueda requerir una buena infraestructura para soportar eso. Sí, sí, de hecho, porque para correrlo tiene su documentación, pero son hartos componentes. Si ves en su repo, em, tiene su servicio de colas. Está hecho en Django, si no estoy mal, la parte web. Creo que es un monorepo, pero tiene su servicio de colas, porque todo este procesamiento debería ser asíncrono, ¿no? Llega a la API REST y de ahí ya lo manda una cola y la cola se encarga seguramente de procesar el evento,
Entonces, yo creo que lo que más sufre principalmente, aparte del API REST, es el sistema de colas que debe utilizar. No estoy seguro que usa por detrás, pero también tiene para correrlo ya en Docker, ¿no? Entonces, habría que dar una revisada. La verdad no lo he visto eso, no lo he intentado correr en on-premise, pero sí está, o sea, el 100% del proyecto está disponible, ¿no? Con todos los features que no hay en la versión gratuita. Entonces, por ese lado también sí convendría. Y que tiene hartas integraciones, la verdad, está súper. Pero a ver, Sentry Serverless. Pero sí, la infraestructura debe ser súper interesante, la verdad, no. Aquí está un poco de documentación. Del relay, que es lo que es su keeper. Entonces, sí hay hartas cosas, sí hay hartos componentes al parecer, ¿no? Necesitas 2 GB de RAM para montarlo. Entonces, por ejemplo, en la GTIC, digamos, si hay, o sea, la idea es esa justamente de soberanía, ¿no? Entonces se puede seguir utilizando esto, ¿no? On-premise sin tener que enviar la información a otro lado, ¿no? Pero no lo he hecho la prueba, la verdad. Ya. Ya, entonces, no sé si hay alguna otra pregunta más o ya podemos terminar la sesión, tal vez. Listo. Ya. No, pues Bien. entonces, creo Gracias, que Sergio. sería. Gracias, patrón. Gracias, chicas, chicos. Está bien, súper, gracias, Sergio. Nada más para recordarles a todos que la próxima semana vamos a ir viendo algo de Ansible. Todavía vamos a definir la persona que va a darnos tal vez el aporte o un walkthrough sobre Ansible para como pie de entrada, digamos, para el siguiente laboratorio que va a ser eh, sobre el uso de Prometheus, la monitoría con Prometheus, y que lo pensábamos ver con Ansible. Entonces, para la próxima yo creo que vamos a empezar con Ansible y luego a la subsiguiente vemos Prometheus. Eso solamente para recordarlos a todos. Gracias, Sergio. Gracias por la charla. Listo, gracias a ustedes por asistir. Espero que les sea de utilidad y les haya mostrado, ¿no? Que hay también este tipo de tecnologías, ¿no? Que les puede ayudar, ¿no? Tanto en desarrollo como en producción. Entonces, creo que eso sería. Listo. Chao, chao. Nos vemos Hasta la próxima. la próxima. Chao, chao.